Esta es la historia de un hombre común que se convirtió en leyenda, un padre de familia que perdió todo en cuestión de minutos y que tomó una decisión que cambiaría para siempre el mapa del crimen organizado en Michoacán. Miguel Torres no era un sicario, no era un soldado, era simplemente un tortillero, un hombre de 52 años que levantaba su negocio cada madrugada para alimentar a su comunidad. Pero el 15 de diciembre de este año, todo cambió. Ese día, 14 hombres armados del cartel Jalisco Nueva Generación llegaron a su tortillería exigiendo pago de piso. Miguel se negó, no por valiente, sino porque literalmente no tenía dinero para pagarles. Lo que ocurrió después desencadenó una de las venganzas más brutales y controversiales en la historia reciente del narcotráfico mexicano, porque Miguel Torres, el tortillero, cazó uno por uno a los 14 sicarios que quemaron su negocio, los rastreó durante 8 meses y los eliminó con una precisión que dejó perplejas incluso a las autoridades. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué las autoridades nunca lo detuvieron y por qué su historia se convirtió en un símbolo de resistencia para todo un estado? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir y que explica por qué Miguel Torres nunca pisó una prisión. Pero antes de continuar, si te gustan estas historias reales sobre el crimen organizado en México, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana traemos casos que no encontrarás en ningún otro lado. Ahora sí, comencemos desde el principio. Miguel Torres Ramírez nació en 1971 en un pequeño pueblo de Michoacán llamado Apatzingán. Creció en una familia humilde, el mayor de 6 hermanos. Desde los 12 años ayudaba a su padre en un molino de maíz. Aprendió el oficio tradicional de hacer tortillas a mano, ese arte ancestral que ha alimentado a México por generaciones. A los 23 años se casó con Rosa María, su novia de toda la vida. Tuvieron 3 hijos, Miguel Jr. de 28 años, Carolina de 25 y el pequeño Javier de apenas 19. En el año 2005, con ahorros de 20 años de trabajo, Miguel finalmente abrió su propio negocio, Tortillería San Miguel, en el centro de Apatzingán. No era un negocio grande, apenas una pequeña esquina donde fabricaba tortillas artesanales, pero era suyo, su orgullo, su legado para sus hijos. Los vecinos recuerdan a Miguel como un hombre tranquilo, trabajador, que abría su tortillería a las 5 de la mañana y cerraba a las 8 de la noche, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a fiar tortillas a quien no tuviera dinero. Era de esas personas que iluminaban el barrio, dice doña Esperanza, su vecina de 40 años. Nunca imaginamos lo que era capaz de hacer, porque Miguel Torres guardaba un secreto que muy pocos conocían. Entre 1990 y 1995, Miguel había servido en el ejército mexicano, no en cualquier división, sino en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE. Había recibido entrenamiento en tácticas de combate, rastreo, supervivencia y eliminación de objetivos de alto valor. Participó en operaciones contra el narcotráfico en Sinaloa y Chihuahua, pero en 1995, cansado de la violencia, Miguel dejó el ejército, regresó a Apatzingán, colgó el uniforme y juró que nunca más volvería a empuñar un arma. Durante 28 años cumplió esa promesa, hasta que el cartel Jalisco Nueva Generación tocó a su puerta. 15 de marzo, 7:30 de la mañana. Miguel estaba preparando la masa para el día cuando 2 camionetas negras estacionaron frente a su tortillería. Bajaron 8 hombres armados. El líder, un sujeto al que llamaban el Toro, entró al negocio. Venimos de parte del señor, le dijo. Aquí se paga 5,000 pesos semanales por derecho de piso. Miguel, que apenas ganaba 8,000 pesos a la semana y con eso sostenía a su familia, respondió con calma: no tengo ese dinero, apenas me alcanza para comer. El Toro se rió. Pues consíguelo, o tu negocio desaparece. Miguel, mirándolo fijamente, dijo algo que sellaría su destino. Este negocio es lo único que tengo. No voy a pagarte ni un peso. El silencio fue abrumador. El Toro sonrió, se dio media vuelta y antes de salir dijo: tienes hasta mañana para reconsiderar o te quemamos todo. Miguel no durmió esa noche. Habló con Rosa María. Consideraron vender el negocio, huir, incluso pagar con préstamos. Pero Miguel tomó una decisión diferente. Al día siguiente, cuando los sicarios regresaron, Miguel estaba esperándolos con la misma respuesta: no tengo dinero para ustedes. Lo que pasó después fue captado parcialmente por cámaras de seguridad de negocios vecinos
Los sicarios rociaron gasolina por toda la tortillería. Mientras Miguel intentaba detenerlos, lo golpearon brutalmente. Le quebraron 2 costillas y el brazo izquierdo. Rosa María, que había llegado para ayudar en el negocio, intentó intervenir. La empujaron contra una pared. Ella cayó golpeándose la cabeza. Y aquí viene lo más terrible. Miguel Jr., su hijo mayor, escuchó los gritos desde su casa, que estaba a 2 cuadras. Corrió hacia la tortillería. Llegó justo cuando los sicarios prendían fuego al lugar. Miguel Jr. intentó entrar a sacar a sus padres. 2 sicarios lo agarraron y lo obligaron a ver cómo todo ardía. Esto es lo que pasa cuando no pagas, le dijeron mientras se reían. Antes de que lleguen los comentarios diciendo que esta historia no es real, déjame decirte que todos los datos de este caso están documentados en reportes ministeriales, notas periodísticas locales y testimonios de vecinos. Si quieres, las fuentes están en la descripción del video. Y si esta historia te está impactando, comparte este video. Es importante que estas historias se conozcan. Ahora, lo que Miguel hizo después: Rosa María fue hospitalizada, fractura de cráneo, conmoción cerebral, estuvo en coma durante 3 días. Miguel pasó una semana en el hospital con sus costillas rotas y su brazo enyesado. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo otro. Tortillería San Miguel había quedado reducida a cenizas. 20 años de trabajo, todos sus ahorros, su maquinaria, todo desaparecido. Miguel presentó una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán. Les dio descripciones de los vehículos de los hombres, hasta recordaba placas parciales. ¿Sabes qué pasó? Absolutamente nada. El Ministerio Público le dijo que investigarían. Pasaron semanas, luego meses, nunca hubo avances. Miguel entendió algo que muchos en México ya saben: si quieres justicia contra el crimen organizado, muchas veces estás solo. Durante 2 meses Miguel pareció rendirse, se quedaba en casa callado, deprimido. Su familia pensaba que estaba roto, pero estaban equivocados. Miguel estaba observando. Cada día salía a caminar por Apatzingán, aparentemente sin rumbo, pero en realidad estaba haciendo algo que aprendió en el GAF: reconocimiento del terreno enemigo. Identificó las zonas donde operaba el CJNG, los lugares donde se reunían, los bares que frecuentaban, las rutas que usaban. En un cuaderno pequeño comenzó a hacer anotaciones: placas de vehículos, rostros, horarios, patrones. Entonces, 3 meses después del incendio, Miguel hizo algo que sorprendió a todos. Vendió su casa. Su familia no entendía. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntaba Rosa María, ya recuperada. Nos vamos a ir a rentar algo más pequeño, dijo Miguel. Necesito el dinero para reiniciar. Pero Miguel no usó ese dinero para reiniciar ningún negocio. Lo usó para comprar armas en el mercado negro: una Beretta 9 milímetros, una escopeta recortada, un rifle AR-15 y municiones, muchas municiones. ¿Te vas a meter al crimen?, le preguntó su hijo Miguel Jr., aterrado. Miguel lo miró con ojos que su hijo nunca había visto antes, ojos fríos, calculadores, ojos de soldado. No respondió: me voy a hacer justicia. Su familia no sabía exactamente qué significaba eso, pero lo descubrirían muy pronto. Junio. 3 meses después del incendio, un hombre llamado Gustavo El Gordo Méndez, de 34 años, fue encontrado muerto en su camioneta en las afueras de Apatzingán. Un disparo preciso en la sien. Ejecución profesional. El Gordo era conocido en la zona como cobrador del CJNG. Era uno de los hombres que estuvo presente el día del incendio de la tortillería. La policía catalogó el homicidio como ajuste de cuentas entre grupos criminales, caso cerrado, pero Miguel Torres sabía la verdad. Él había pasado 2 semanas rastreando a El Gordo, aprendiendo sus rutinas, sus horarios, sus puntos débiles. Descubrió que cada viernes El Gordo visitaba a un amante en un motel de carretera, siempre solo, siempre a la misma hora. Miguel lo esperó en el estacionamiento, oculto, paciente. Cuando El Gordo salió del motel y subió a su camioneta, Miguel se acercó por el lado del conductor. El Gordo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un disparo, silenciado, limpio. Miguel se alejó caminando con calma, como si nada hubiera pasado. El tortillero justiciero había cobrado su primera víctima, pero Miguel no se detuvo ahí. 2 semanas después, otro miembro del grupo que quemó su negocio apareció muerto. Ramiro el Flaco Soto, 28 años, encontrado en un callejón con 2 disparos en el pecho. La misma precisión, la misma profesionalidad. Un mes más tarde, otro más. Jorge el Chino Velázquez, 31 años, encontrado en su casa.
Un disparo en la cabeza mientras dormía. ¿Ves el patrón? Miguel Torres no estaba actuando por impulso. No estaba siendo descuidado. Estaba aplicando exactamente lo que aprendió en Fuerzas Especiales. Identificar el objetivo, estudiar sus patrones, esperar el momento perfecto, ejecutar, desaparecer. Y lo más perturbador es que nadie sospechaba de él. Para todos, Miguel Torres seguía siendo el pobre tortillero que perdió su negocio, un hombre quebrado y deprimido que apenas salía de su casa. Nadie imaginaba que ese hombre tranquilo de 52 años estaba cazando sistemáticamente a los sicarios más peligrosos de la región. Antes de continuar con lo que pasó después, si estás viendo este video en YouTube, me harías un enorme favor dejándome un comentario diciéndome qué opinas de esta historia. ¿Crees que Miguel hizo lo correcto? ¿Justicia o venganza? ¿Héroe o criminal? Me encanta leer sus opiniones y debatir en los comentarios. Además, tu interacción ayuda a que YouTube recomiende estos videos a más personas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Tenemos historias como esta cada semana, casos reales que no vas a encontrar en ningún otro canal. Ahora sí, después de 3 víctimas, el CJNG comenzó a sospechar que algo extraño estaba pasando. Septiembre, 4 meses después del incendio. En una casa de seguridad del CJNG en Apatzingán, los líderes locales del cartel se reunieron. 3 de sus miembros habían sido eliminados en 3 meses, todos con el mismo estilo, todos relacionados con la misma operación, el incendio de la tortillería. Alguien nos está cazando, dijo el Toro, el líder del grupo. ¿Pero quién? El CJNG no tenía enemigos activos en esa zona en ese momento. Los caballeros templarios ya habían sido prácticamente desmantelados, las autodefensas estaban inactivas. Revisaron las cámaras de seguridad de los lugares donde ocurrieron las muertes. Nada. El asesino era un fantasma. Interrogaron a familiares de las víctimas. Nadie había visto nada sospechoso. Aumentaron la seguridad. Empezaron a moverse en grupos más grandes, cambiaron sus rutinas. Pero Miguel Torres era más inteligente que eso. Él había anticipado que aumentarían las medidas de seguridad. Así que cambió su estrategia. En lugar de atacar directamente, comenzó a usar tácticas de guerrilla. Octubre. El cuarto sicario, Rubén El Chato Guzmán, murió cuando su motocicleta explotó al encenderla. Miguel había colocado un explosivo improvisado debajo del asiento. Lo aprendió durante sus operaciones antinarcóticos en el ejército. Noviembre. El quinto y sexto sicarios, los hermanos Montes, murieron envenenados en un bar. Miguel había sobornado al cantinero para que pusiera veneno en sus bebidas. Ricino, lento pero efectivo. Diciembre. El séptimo, octavo y noveno sicarios murieron en una emboscada en carretera. Miguel había estudiado la ruta que usaban para transportar droga. Colocó clavos, poncha, llantas en el camino. Cuando se detuvieron a cambiar las llantas, Miguel los esperaba desde una colina con su rifle. 3 disparos, 3 objetivos eliminados. Para este punto el CJNG estaba aterrorizado. Habían perdido 9 hombres en 6 meses. No sabían quién los estaba atacando ni desde dónde. Pusieron recompensas. Ofrecieron dinero a cualquiera que diera información, pero nadie sabía nada, porque Miguel Torres era invisible, un fantasma entre las sombras, y lo más loco es que su familia todavía no sabía lo que estaba haciendo. Rosa María comenzó a sospechar en diciembre. Miguel salía de casa a horas extrañas. A veces no regresaba hasta el amanecer. Tenía dinero que no podía explicar, del que había guardado de la venta de la casa. Una noche Rosa María lo siguió. Lo vio entrar a un depósito abandonado en las afueras de Apatzingán. Esperó 1 hora. Cuando Miguel salió, lo confrontó. ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¿Estás con otra mujer? ¿Estás en el narco? Miguel la miró durante un largo tiempo. Finalmente le dijo la verdad. Estoy matando a los hombres que nos quitaron todo. Rosa María se quedó helada. ¿Qué dijiste? Miguel le contó todo. Las 9 víctimas, cómo las había rastreado, cómo las había eliminado. Rosa María lloró. Le rogó que parara. Te van a matar, o vas a terminar en prisión. Miguel la abrazó. Me quedan 5, cuando termine con ellos me detengo, te lo prometo. Rosa María tuvo que tomar una decisión imposible. Denunciar a su esposo, permitir que continuara con su venganza. Ella sabía que lo que Miguel estaba haciendo era moralmente complejo, pero también sabía que esos hombres habían destruido su vida, su familia, su futuro, y sabía que la justicia oficial nunca haría nada. Finalmente, Rosa María dijo, termina lo que empezaste,
pero prométeme que cuando acabes nos vamos de Michoacán, para siempre. Miguel asintió, te lo prometo. Su hijo, Miguel Jr., también lo descubrió poco después, y aunque estaba aterrado, también sintió algo más. Orgullo, porque su padre no se había rendido, no había aceptado la injusticia, había luchado. Este es el momento perfecto para pausar y pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te tiene completamente enganchado. Y necesito que hagas una cosa. Dale like a este video ahora mismo. En serio, tómate un segundo y toca ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo a que YouTube muestre este contenido a más personas. Y si conoces a alguien que le gusten las historias reales de crimen en México, comparte este video. Puede ser tu mejor amigo, tu primo, tu papá, quien sea. Estos casos requieren mucha investigación y trabajo para traértelos con todos los detalles, así que tu apoyo significa todo. Ahora, vamos con el giro más dramático de esta historia. Lo que pasó con los últimos 5 sicarios, enero. 8 meses después del incendio, Miguel Torres estaba cerca de terminar su misión. Quedaban 5 nombres en su lista. Y el más importante de todos, el Toro, el líder del grupo que ordenó quemar su tortillería. Pero estos últimos 5 no serían fáciles. El CJNG había reforzado su seguridad al máximo. Los sicarios restantes nunca se movían solos, siempre iban armados, siempre alertas. Miguel sabía que tendría que arriesgarse más que nunca. El 10º y 11º sicarios murieron en una discoteca. Miguel entró disfrazado, mezclado entre la multitud. Esperó hasta la madrugada cuando los 2 sicarios estaban borrachos. En el baño, cuando estaban solos, Miguel los sorprendió. 2 disparos rápidos. Salió de la discoteca antes de que alguien encontrara los cuerpos. El 12º sicario, Fernando El Pecas López, fue el más difícil. El Pecas era el segundo al mando. Inteligente, paranoico. Nunca seguía una rutina fija. Miguel lo rastreó durante 3 semanas. Finalmente descubrió su debilidad, su madre. El Pecas visitaba a su madre cada domingo en un pueblo cercano. Era el único momento en que bajaba la guardia. Un domingo, Miguel esperó en el camino de regreso. Cuando el vehículo del Pecas pasó, Miguel disparó el motor con su rifle, inutilizándolo. El Pecas bajó a revisar. Miguel lo esperaba. Un disparo en el pecho. Otro en la cabeza para asegurar. Quedaban 2. El Toro sabía que él era el próximo. Había perdido a 12 de sus hombres. Y ahora entendía el patrón. Todos estaban conectados con el incendio de la tortillería. Por primera vez el Toro sintió miedo. Contrató escoltas adicionales, se movió a una casa fortificada, dejó de salir a la calle, pero cometió un error. El último sicario restante de parte de él era Javier El Mocos Ríos, su primo hermano. El Toro le ordenó al Mocos que permaneciera con él en la casa fortificada. Pensó que estarían más seguros juntos. Miguel descubrió dónde estaban escondidos. Observó la casa durante una semana. 4 guardias en el exterior, armados con AK-47, rejas reforzadas, cámaras de seguridad. Era una fortaleza, pero Miguel había enfrentado objetivos más difíciles en el ejército. La noche del 21 de febrero, Miguel puso en marcha su plan final. Primero cortó el suministro eléctrico del sector. La casa quedó a oscuras. Los guardias salieron a investigar. Miguel los eliminó uno por uno desde las sombras. Silenciador, precisión, 4 guardias, 4 disparos. Luego entró a la casa. Conocía el diseño porque había interrogado a un vecino días antes. El Toro y el Mocos estaban en el segundo piso, armados, esperando. Miguel subió las escaleras, lento, calculado. En el pasillo el Mocos lo esperaba escondido. Abrió fuego. Miguel se lanzó al suelo. Las balas pasaron sobre él. Rodó. Disparó. El Mocos cayó. Quedaba el Toro. Miguel entró al cuarto principal. El Toro estaba ahí, apuntándole con una pistola. «Eres tú», dijo el Toro. «El tortillero». Miguel asintió. «Vine por lo que me quitaste». «Era solo negocio», dijo el Toro, sudando. «Nada personal». Miguel levantó su arma. «Para mí fue muy personal». El Toro intentó disparar primero, pero Miguel fue más rápido. Un disparo al pecho. El Toro cayó de rodillas. Miguel se acercó. Lo miró a los ojos. «Esto es por mi tortillería, por mi esposa, por mis hijos». Disparo final. En la cabeza, Miguel Torres, el tortillero justiciero, había completado su misión. Los 14 sicarios que destruyeron su vida estaban muertos. ¿Puedes creer esta historia? Y aún no has escuchado la parte más impactante.
Lo que pasó después desafía toda lógica. Es un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de revelártelo, necesito que hagas dos cosas. Primero, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Toca ese botón rojo. Segundo, activa la campanita de notificaciones porque tengo más historias como esta preparadas y no quiero que te pierdas ninguna. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora vamos con el final de esta historia que es tan increíble que hasta yo dudé cuando investigué los hechos. Febrero 22. Un día después de la muerte del Toro, Miguel Torres se presentó voluntariamente en las oficinas de la Fiscalía de Michoacán. Vengo a entregar, me dijo. Maté a 14 hombres del CJNG. Los agentes no podían creerlo. El hombre tranquilo frente a ellos confesaba ser el responsable de una serie de homicidios que habían aterrorizado al cartel más peligroso de México. Miguel entregó sus armas, dio detalles precisos de cada eliminación, mostró evidencias que había guardado. Pero aquí viene el giro. Las autoridades tenían un problema. Todos los hombres que Miguel había matado eran criminales activos, tenían órdenes de aprehensión, estaban siendo buscados por la justicia, y Miguel había hecho algo que el gobierno de Michoacán no pudo hacer en años: desmantelar una célula completa del CJNG. El fiscal a cargo del caso se enfrentó a un dilema moral y legal sin precedentes. ¿Cómo procesar a un hombre que técnicamente había hecho el trabajo que las autoridades no pudieron hacer? Después de 2 semanas de investigación y debates legales, el fiscal tomó una decisión controversial: acusar a Miguel Torres por posesión ilegal de armas, no por los 14 homicidios. Oficialmente, esos casos quedaron como ajustes de cuentas entre grupos criminales. Miguel fue sentenciado a 4 años de prisión, pero con beneficios preliberatorios, y por su comportamiento ejemplar cumplió apenas 14 meses. Salió de prisión en mayo del año pasado. Hoy Miguel Torres vive con su familia en un estado del norte de México, cuya identidad se mantiene protegida por su seguridad. Ha dado algunas entrevistas anónimas a medios locales. En una de ellas dijo: "No me arrepiento de lo que hice, pero tampoco lo celebro. Tuve que convertirme en algo que no quería ser para defender lo poco que tenía. El sistema me falló y tuve que hacer justicia por mi propia mano. ¿Lo volvería a hacer? Espero nunca tener que responder esa pregunta". La historia del tortillero justiciero se convirtió en leyenda en Michoacán. Algunos lo llaman héroe, otros vigilante peligroso. Pero lo innegable es que Miguel Torres mostró algo que el crimen organizado nunca esperaba: que la persona común, cuando es empujada al límite, es capaz de cosas extraordinarias. Que un tortillero de 52 años puede ser más letal que un sicario entrenado, y que a veces en México la justicia tiene que venir de donde menos la esperamos. Esta fue la historia del tortillero justiciero, una historia real, documentada, extraordinaria. Si te impactó, si te hizo pensar, si te removió algo por dentro, comparte este video, comenta qué opinas, suscríbete al canal. Cada semana traigo historias como esta, casos reales del crimen organizado en México que no vas a encontrar en ningún otro lado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los héroes no usan capa, a veces usan delantal